etapa en la que usted se encuentre en la vida cristiana, no se quede ahí estancado. Siga adelante. Siga creciendo en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Alguna vez se ha sentido estancado en la vida cristiana? ¿Sigue usted enfrentando los mismos obstáculos vez tras vez? Si es así, entonces es posible que sea resultado de algo que pasó en su vida y que lo tiene atrapado emocionalmente. O tal vez sea que usted desobedeció al Señor en algo y por eso ha dejado de crecer espiritualmente. Pues bien, en esta edición de En Contacto, el pastor Charles Stanley continuará con el estudio sobre las etapas de la vida cristiana. Hay muchos que creen que la salvación es el punto culminante de nuestra relación con Cristo, pero en realidad esto es tan solo el comienzo. El Señor no se contenta solo con otorgarnos la salvación y nosotros tampoco deberíamos estar contentos solo con eso. El Señor quiere que le conozcamos más íntimamente y su propósito es manifestar su vida por medio de nosotros. ¿En qué etapa se encuentra usted en su crecimiento espiritual? Descúbralo, escuchando ahora esta edición de En Contacto. La vida cristiana no es un acontecimiento ni un suceso, sino un proceso de crecimiento. Y de eso se trata el estudio bíblico de hoy, porque yo creo que hay etapas en la vida cristiana. Hay etapas de crecimiento en la vida espiritual. De ahí el título del presente mensaje, las etapas de la vida cristiana. Y espero que este estudio le ayude a ver en qué etapa se encuentra usted en su crecimiento espiritual. Bien, antes de empezar quiero aclarar dos cosas y son las siguientes. Esto no quiere decir que todos pasamos por estas etapas de igual manera o que seguimos los mismos pasos. Esto no quiere decir tampoco que uno sea más espiritual que otro, ya que porque se encuentra en una etapa más avanzada, así lo piensa que es. No estamos hablando de ser más espirituales que otros, sino de nuestro crecimiento personal en la vida cristiana y en nuestra relación con el Señor. O sea, esto es algo personal. Bien, ¿cuál es la primera etapa de la vida cristiana? La primera etapa es la etapa de la incredulidad. Todos empezamos en esa etapa, que es cuando estábamos perdidos y en tinieblas, apartados de Dios por el pecado, y obedecíamos a nuestra naturaleza perdida y no conocíamos la verdad. La segunda etapa de la vida cristiana es la salvación, que es cuando nos convertimos a Cristo y le recibimos como Salvador. En ese momento se acaba nuestra búsqueda, nuestra incertidumbre y nuestras dudas en cuanto a la vida eterna. Ahora, una vez que somos salvos y comenzamos a crecer en la vida espiritual y en el conocimiento de Cristo y de la palabra de Dios, nuestra vida comienza a cambiar. Nuestra manera de pensar y de ver las cosas comienza a cambiar. Queremos ir ahora a la iglesia, leer la Biblia, orar y conocer más de Dios. Y así seguimos creciendo, conociendo, aprendiendo. Luego empezamos a considerar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cómo nos salvó? Y nos sacó de las tinieblas y nos dio una vida nueva. Entonces es cuando nace en nosotros el deseo de querer servir al Señor. Y esto nos lleva a la tercera etapa, que es la etapa del servicio. Ahora, usted no podrá tener éxito en la vida cristiana si deliberadamente rehúsa servir al Señor. Nada le saldrá bien. Y lo más importante es que usted diga, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Cómo puedo servirte? Bien, la cuarta etapa de la vida cristiana es cuando nos sentimos incompetentes y desilusionados. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es una etapa por la que todos hemos pasado, aunque tal vez no nos hayamos dado cuenta. La etapa de cuando nos sentimos incompetentes y desilusionados. Y el propósito de Dios en esta etapa es que nos demos cuenta de que no podemos hacer las cosas confiando en la fuerza de la voluntad y que humanamente hablando es imposible vivir la vida cristiana. Bien, esto nos lleva a la quinta etapa de la vida cristiana. Y la quinta etapa es la siguiente, la dependencia espiritual. O sea, allí es cuando llegamos a decir y a reconocer, Señor,
tú tienes que hacer esto, porque yo no puedo hacerlo. Yo confío en que tú lo harás. Yo no tengo la sabiduría, ni el conocimiento, ni el poder para hacerlo. Tú tienes que hacerlo por medio de mí y confío en que así lo harás. Mire, sé que no es fácil para nosotros como humanos llegar a ese convencimiento, especialmente para los que tienen talentos y habilidades. A todos nos cuesta reconocer que somos incompetentes y débiles espiritualmente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos esforzamos más y más, trabajamos con más ahínco, confiamos en la fuerza de la voluntad y el pensamiento positivo y todas esas cosas. Pero el Señor espera y espera hasta que reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. Él tiene que hacernos caer y fracasar para que nos demos cuenta de que tenemos que confiar plenamente en Él. Ahora recuerde que el día en que nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos selló para siempre como hijos de Dios. Y ese sello nadie puede romperlo ni anularlo. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros para darnos poder, fortaleza, sabiduría, entendimiento y todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana. O sea, solo confiando completamente en Dios podemos vivir la vida cristiana. Por eso esta etapa se llama dependencia espiritual. Y esa es una vida incomparable, pues es la vida llena del Espíritu Santo. Yo me pongo a ver a los creyentes que están tratando con toda su fuerza de voluntad de vivir la vida cristiana. Tratan de llevar la mejor vida posible, tratan de entender la palabra de Dios, tratan de hacer la voluntad de Dios, pero continúan fallando, fracasando y cayendo. Yo sé lo que es pasar por esa experiencia y la desilusión que uno sufre porque yo pasé por esa etapa. Por muchos años no me di cuenta de lo que estaba pasando. Nadie me explicó ni nadie me enseñó lo que debía hacer, que no se trata de los esfuerzos que uno haga, no se trata de la fuerza de la voluntad, ni del poder del pensamiento, sino que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Bien, continuemos en la sexta etapa. Y quiero que me oiga bien, porque tal vez se sorprenda de lo que voy a decir. Esta etapa es la etapa de la esclavitud subconsciente. ¿Qué quiere decir esto? Veamos. Dijimos que la primera etapa es la de la incredulidad. Cuando estábamos perdidos, luego nos convertimos y con el tiempo empezamos a servir al Señor. Después nos dimos cuenta de que algo hacía falta en nuestra vida. Llegamos a la etapa en que nos sentíamos desilusionados e incompetentes. Luego pasamos a la etapa de la dependencia espiritual. Aprendimos a confiar en el Espíritu Santo para vivir la vida cristiana. Y cuando llegamos a esta etapa creímos que habíamos logrado la meta, creímos que eso era todo, andábamos en el Espíritu y todo marchaba bien. ¡Qué gozo y qué paz teníamos! Pero luego empezaron a surgir cosas en nuestra vida que antes no habíamos visto. Es decir, comenzamos a darnos cuenta de cosas de las que antes no estábamos conscientes. Pero no eran cosas necesariamente malas o pecaminosas. Ahora, hay unos que llegan a esta etapa antes que otros. No es igual para todos. No podemos decir que todos pasamos por estas etapas al mismo tiempo y de la misma manera, porque depende de las circunstancias, de la personalidad y de otros factores en la vida de cada persona. Pero, ¿qué quiere decir esto de esclavitud subconsciente? Pues me refiero a las cosas que aprendimos cuando nos criábamos, cosas que vimos en nuestros padres, vecinos, familiares, amigos, maestros. No fue que ellos nos enseñaron esas cosas, sino que simplemente las vimos y las aprendimos de ellos. Por ejemplo, supongamos que usted sufrió el abuso físico cuando era pequeño, o le decían que usted no servía para nada, o que era un rejuntado, o cosas así por el estilo. Ahora, si bien es cierto que usted es salvo y el Espíritu Santo habita en usted, sin embargo, todas esas cosas que usted vio y oyó, aprendió cuando se criaba, todas esas cosas están grabadas en el subconsciente. Y aunque ahora es cristiano, sin embargo, esas cosas están ahí en su subconsciente y seguirán surgiendo en su vida. Y a veces tal vez usted siente que algo hace falta en su vida, o se siente deficiente, inepto y que no vale nada. Y esos sentimientos van carcomiendo su amor propio. Y es algo contra lo cual usted tiene que luchar en su vida mientras trata de servir al Señor. Y esas cosas grabadas en su subconsciente siguen surgiendo en su vida. Usted las sigue recordando. No puede olvidarlas. Entonces, ¿qué pasa? Pues esas cosas se convierten en un obstáculo para su crecimiento espiritual.
Pero lo que usted tiene que hacer es confrontar esas cosas. Hasta tanto usted no confronte esas cosas, seguirá sufriendo y seguirá teniendo problemas y no tendrá la libertad y paz espiritual que Dios quiere que tenga. Por eso he llamado a esta etapa la etapa de la esclavitud subconsciente. En realidad, es como una esclavitud mental y emocional. Ahora, tal vez usted diga, de acuerdo, pastor, pero a mí eso no me molesta. Yo puedo descartar eso y no hacerle caso, eso no significa nada para mí. Pues créame, mi amable oyente, que sí es una molestia y un gran obstáculo para la vida cristiana. Todos tenemos cosas grabadas en el subconsciente, las cuales es necesario que confrontemos en el poder del Espíritu y las superemos. Ahora bien, si somos salvos, si el Espíritu de Dios habita en nosotros y andamos en el Espíritu, ¿por qué permite Dios esas cosas? ¿Por qué permite que salgan a la luz esas situaciones? Pues por la sencilla razón de que Él quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él. Dios quiere que tengamos el gozo, la paz, la seguridad y la satisfacción que produce el saber que le conocemos, que Él es nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. Mire, yo conozco a cristianos que tienen este problema en su vida. Ellos saben lo que es ser lleno del Espíritu Santo y lo que es servir al Señor en el poder del Espíritu. Pero tienen una lucha interna constante por algo que pasó en sus vidas, algo que está ahí adentro, algo que sufrieron, algo que les inculcaron o aprendieron. Ahora quizás usted se ha dado cuenta de algo en su vida. Algo que pasó cuando usted, por ejemplo, se criaba, crecía, y ahora lo hace eso sentirse mal, o le causa disgusto, o no le gusta pensar en ello. Sin embargo, eso sigue surgiendo en su vida, y usted no puede deshacerse de ello, y tal vez sea algo que hiere su amor y dignidad propias. Mire, esas son cosas que todos llevamos en el subconsciente, y a veces surgen inesperadamente, cuando menos las esperamos, y nos hace sentir que no valemos nada, que no servimos para nada, que nadie nos quiere, y cosas así por el estilo. Pero quiero recordarle que para Dios valemos mucho. Tanto nos ama y nos estima Dios que estuvo dispuesto a venir a este mundo y tomar forma humana para sufrir y morir en una cruz por nosotros. Ahora bien, veamos la última etapa de esta escalera en el crecimiento espiritual, y es lo que llamamos la etapa del cambio. Esta es la etapa en la que llegamos a darnos cuenta de que Dios no espera que nosotros vivamos la vida cristiana. Lo vuelvo a repetir, Dios no espera que vivamos la vida cristiana en nuestras fuerzas. O sea, reconocemos el hecho de que Cristo nos salvó y que el Espíritu Santo está en nosotros para darnos el poder, la sabiduría y el entendimiento. ¿Para qué? Para vivir justamente eso, la vida cristiana. Ahora, mi amable oyente, lo que en realidad pasó fue que, al convertirnos a Cristo, ¿qué sucedió? Morimos a la vida vieja, a nuestro estilo de vida antigua. Y el Espíritu Santo hizo su morada en nosotros. O sea, Él habita en nuestro espíritu, en nuestro ser. Así que, mi amable oyente, ya no somos nosotros los que vivimos, sino Cristo es quien vive en nosotros. Veamos la manera en que el apóstol Pablo lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Busque su Biblia en Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz hace 2000 años, Dios Padre nos crucificó juntamente con su Hijo, porque para Él todas las cosas son un presente eterno.
Luego sigue diciendo, y retomamos el versículo 20 de Gálatas 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que Cristo vive en nosotros desde el día en que fuimos salvos. Ahora, mi amable oyente, ¿cuál es este cambio de vida del que estoy hablando? Pues es el cambio de vida que experimentamos cuando decimos, cuando confesamos, Señor, oh Señor, reconozco que yo no puedo vivir la vida cristiana en mis fuerzas. Me doy cuenta de que no es tu plan que yo viva la vida cristiana según mi fuerza de voluntad. Escúcheme. Recuerdo el día en que yo me di cuenta de este principio. Recuerdo la gran libertad que sentí en mi vida. Ese día llegué al templo y me quedé afuera del mismo, mirando todo el edificio. Y dije, elevé esta oración al Dios y dije, oh Señor, gracias. Muchas gracias, oh Dios, porque esto, la iglesia, no es mi responsabilidad. No es responsabilidad mía hacer que esta iglesia crezca y que sea una iglesia grande. Gracias porque no tengo que preocuparme por ser un gran orador o un gran predicador. En realidad, oh Dios, no tengo que hacer nada, porque esta es tu obra, este es tu ministerio, y lo que tú quieras hacer, lo harás. Hazlo, Señor. ¿Sabe qué? Ese ha sido uno de los momentos en mi vida en que me sentí completamente libre. Nunca me había sentido tan libre al saber que ya no dependía de mí, que no era mi ministerio, que no era mi responsabilidad, que no era yo quien tenía que hacer la obra, sino Cristo en mí, y que mi responsabilidad nada más era confiar en Él, depender en Cristo para todo, momento tras momento, y día tras día. Así que se trata de un cambio de vida, o sea, damos la vida vieja, cambiamos por la vida nueva. Pero ese cambio ya ocurrió el día en que nos convertimos a Cristo. Lo que tenemos que hacer ahora es reconocerlo, aceptarlo y vivir por la fe eso que ya es una realidad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues es muy simple. Siempre que estemos ante una decisión, oramos, Señor, es tu vida. Toma tú las decisiones. Y cuando llegamos a esa madurez espiritual, comenzamos a aprender lo que quiere decir y a experimentar el descanso, la paz, el gozo y el contentamiento que hay y que nos provee Jesucristo. Ahora quiero aclarar algo, mi amable oyente. Esto no quiere decir que nunca vamos a tener dificultades, ni que no vamos a tener pruebas, tampoco problemas. No es eso lo que quiero decir, sino que si caemos, si fallamos o fracasamos, y no podemos escapar de esas cosas, debemos recordar que ya no es nuestra vida, no es nuestra carga, no es nuestra responsabilidad, sino que es responsabilidad del Señor, porque es su vida, es su carga. Mire, mi amable oyente, apréndase de memoria lo que dice Primera de Pedro 5:7, que dice así, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recuerden, Primera de Pedro 5:7, que dice así, memorícelo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, Dios, tiene cuidado de vosotros. Ese versículo le ayudará mucho en la vida. Entonces, llegamos al convencimiento de que es Cristo quien está manifestando por medio de nosotros su misma vida. Ahora es cierto que en cualquier momento la carne, la vieja naturaleza puede, como diríamos, tratar de rebelarse
y hacer que nos comportemos como los impíos. Pero no tenemos que hacerlo, a no ser que querramos. Pero si enfrentando esas luchas decimos, Señor, sé que tú eres mi vida, que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, y quiero andar en obediencia y sumisión a tu voluntad. No puedo explicarlo, pero sentimos un gran poder y una gran libertad cuando confesamos eso. Y uno de los resultados más sorprendentes de esta realización es la libertad y el poder que experimentamos en la vida cristiana. Yo recuerdo en mi propia vida cómo me esforzaba por ser pastor, cómo me esforzaba preparando mensajes y estudios, cómo me esforzaba por hacer esto y lo otro en la iglesia, y todas esas cosas se habían convertido en una gran carga para mí. Hasta que llegué a comprender este gran principio, que no era yo, sino que era Cristo en mí, que era su vida, su ministerio, su trabajo y su obra. Ahora, ¿he alcanzado la meta? ¿He llegado al punto culminante de la vida cristiana? De ninguna manera. Hay mucho que aprender y seguir creciendo, por la sencilla razón de que Cristo es infinito, no se agota. Bien, cuando llegamos a esta etapa de comprender de una manera práctica lo que quiere decir que Cristo es nuestra vida, entonces estaremos en mejor condición de seguir creciendo en el conocimiento del Señor, seguir creciendo en la gracia, el amor y la sumisión a Él, y también estaremos en mejor condición de que Él pueda manifestar su vida por medio de nosotros. Y entonces, al hacer nuestro trabajo, nuestra labor, nuestro ministerio, lo que sea, lo haremos con tal paz, gozo, contentamiento, que no importa los tormentos que se levanten, estaremos seguros y confiados porque estaremos asidos, agarrados de Cristo, nuestra ancla. Y eso es lo que Pablo quiere decir en Filipenses 4, al hablar de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahora solo me resta decirle una cosa más. No importa la etapa en la que usted se encuentra en la vida cristiana, no se quede ahí estancado, siga adelante, siga creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. ¿Cómo empieza? Leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, empapándose de las verdades bíblicas. Pídale al Señor que le muestre lo que debe hacer, pídale que le dé sabiduría y entendimiento, que lo guíe y le indique en qué capacidad puede servirle. No hay nada en este mundo que valga tanto como su crecimiento espiritual, nada. ¿Por qué? Porque vamos a pasar la eternidad con Dios. Hasta tanto que usted no esté dispuesto a renunciar a todos sus derechos y entregárselos al Señor, no podrá avanzar ni crecer en la vida cristiana, ni llegar a cumplir el propósito de Dios para su vida. Sométase a la voluntad de Dios, y así podrá conocer el gozo y la paz que solo Él puede darle. El Señor ha hecho de nosotros criaturas nuevas, por lo tanto nuestra vida debe reflejar ese cambio. En Efesios 5 se nos dice, sed pues imitadores de Dios, que encierra la emisión de hoy con esta meditación. Mi amable oyente, si usted aún no se ha convertido a Cristo, si aún no le ha recibido personalmente como su Salvador, quiero instarle a que le reciba ahora mismo como el Señor y Salvador de su vida. ¿Cómo? Simplemente dígale en sus palabras, Padre Celestial, reconozco que he pecado contra ti y que estoy perdido y sin Cristo. Yo sé que Cristo murió por mí en la cruz y derramó su sangre para pagar por todos mis pecados. Por eso te pido que me perdones y me des la salvación y la vida eterna. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Si usted ha hecho esta oración, tenga la seguridad de que Cristo acaba de entrar en su vida y le ha salvado. Ese es el testimonio de las Escrituras. Bendiciones y hasta pronto.